Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Suárez y quiero comenzar la creación de una serie de tutoriales de Access. En un principio, sobre todo pensado para mis alumnos que van a presentarse a algún tipo de oposición, pero no obstante, la idea es comenzar el Access desde cero, desde básico, con lo cual cualquier persona que tenga algún tipo de interés por este tema de Access, pues pueda seguir perfectamente estos tutoriales. Bueno, la idea es crear una serie de ellos, pero también iremos viendo en función de la acogida que tengan estos videotutoriales y vuestro seguimiento. Es la idea. Si hay seguimiento, pues intentaremos avanzar con ellos. También estoy abierto a cualquier sugerencia que queráis hacerme para si queréis algún tema específico de Access. También intentaremos hacer videotutoriales de otros programas de ofimática, que estilo también como el Excel, ¿de acuerdo? Pero en principio esta es la idea y vamos a ver si tenéis acogida y si os gusta estos videotutoriales. Sabéis que me podéis seguir en Facebook, tengo una página en Facebook, la dirección como veis ahí es facebook.com página Sebastián Suárez. También podéis seguirme en Twitter, mi nombre de usuario es @sebastiansuar, y también pues iremos colocando algunas cositas en mi página que es sebastiansuarez.es. Bueno, también he abierto una dirección de correo para que me podáis enviar vuestras sugerencias. La he abierto en página sebastiansuarez@gmail.com. Bueno, ya os digo, la idea es un poco enfocado este curso de Access, sobre todo si queréis presentar algún tipo de examen de oposición, en el que tendréis parte tipo test o parte también práctica, con lo cual veréis que algunas veces voy a incidir en algunas partes pensadas sobre todo para si tenéis que pasar un examen tipo test. Bien, bueno, pues la idea, vamos a comenzar entonces con este tutorial. Intentaremos hacer tutoriales lo más corto posible. Ahora el principio pues será un poquito largo, pero intentaremos hacer tutoriales cortos para que no sea muy pesado el ver cada tutorial. Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a abrir el Microsoft Office, el Access. Yo tengo aquí en este icono, como veis. Si no, os vais al botón inicio, todos los programas, y debéis tener una carpeta que dice Microsoft Office, y ahí tenéis el Access. Bien, vamos a abrirlo. Recordar que yo estoy utilizando el Office 2003, que aunque parezca ya un poquito antiguo, pero es que en las oposiciones sobre todo es que nos siguen pidiendo. Entonces, pues por eso lo estamos utilizando. No obstante, en videotutoriales posteriores vamos a también a utilizar otras versiones de Access. Vamos a abrir también, sobre todo el 2010, el último que se utiliza. En fin, vamos a utilizar diferentes versiones de Access. Bien, una vez abierto el programa, pues tenemos que decirle para que vamos a crear nuestro archivo de base de datos de Access. Recordar que el Access es un gestor de base de datos. Muy utilizado, la verdad que es muy bueno, ha ayudado muchísimo en el tema de las bases de datos. Bien, y una cosa a tener en cuenta es que siempre se empieza por crear el archivo de base de datos. Esto es un concepto que a veces un poco al principio os lía un poco, porque cuando abrimos, por ejemplo, lo que es el Word o el Excel, trabajamos, hacemos un trabajo y normalmente bastante tarde solemos decirle grabar, y grabamos en ese momento el archivo. Aquí no, en Access se empieza por crear ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces podemos varias maneras, como siempre, como en todos los programas de Office, que hay varias maneras de hacer las cosas. O aquí tenemos este botoncito para nuevo, o el menú archivo le decimos nuevo, o también tenemos aquí en este lado derecho, ¿veis? Crear un archivo nuevo. Bien, bueno, vamos a darle aquí. Bien, y aparece la ventanita en el lado derecho de archivo nuevo, como veis. Diferentes opciones, base de datos en blanco, que es la que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Luego ya una página de acceso a datos, en fin, cuando tenemos diferentes tipos de acceso a otras bases de datos un poco más fuertes, o ya datos de en fin, diferentes maneras que vamos, las repasaremos más adelante, pero sinceramente la que más nos importa es la primera de todo, ¿no? Vamos a hacer una base de datos en blanco. Y aquí estamos, lo primero de todo, él como
típico programa de Microsoft o programas que se instalan en el Windows, siempre quiere ir a instalar el archivo, a guardar el archivo en la carpeta mis documentos. Vale, ojo con esto. Primero, si estamos en un examen de oposición, claro, nos suelen decir, por ejemplo, crea un archivo de base de datos con su DNI y créelo en el escritorio. Vale, mucho ojo. Entonces ya no tendremos que dejar mis documentos, tendremos que ir al escritorio y mucho cuidado con el nombre del archivo, que probablemente en un examen sea nuestro DNI. ¿De acuerdo? En clase, si estáis en una academia, en un curso, pues lo más normal es que tengáis vuestro pendrive. Bien, entonces siempre conviene que ya desde un principio nuestro archivo esté grabado ahí, en ese pendrive o en ese escritorio que me están pidiendo para un examen, o esa carpeta que me han pedido en ese examen, ¿de acuerdo? Siempre es bueno en este momento empezar ya grabando el archivo donde tiene que estar, es lo mejor. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a trabajar en mi documento, pero si estáis en una academia, por ejemplo, pues podéis pinchar aquí en guardar en y elegiréis la unidad que os piden o vuestro pendrive, ¿de acuerdo? Lo mismo que pinchando en mi PC accederemos a las unidades, ¿correcto? Voy a grabarlo aquí en mis documentos. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, vamos a llamarlo prueba, venga, típico, no soy muy original, prueba, venga. Vamos a crear un archivo de base de datos que se va a llamar prueba y lo vamos a grabar en mis documentos. Y a partir de ahora, todo lo que hagamos en este archivo se va a estar guardando ahí, en él y en ese sitio, en esa carpeta, ¿correcto? Bien, fijaros que el botón pone crear. No pone guardar ni nada, sino vamos a crear, porque estamos creando el archivo de base de datos. Bien, crear. Muy bien, y aparece aquí lo que es la ventana de base de datos. ¿De acuerdo? Ventana de base de datos. Y en esta ventana tenemos en el lado izquierdo, aquí, los objetos de Access. ¿De acuerdo? Vamos a dejar un poquito aquí. Tenemos así, los objetos de Access. Esto se basa todo lo que es siempre un curso de Access. El primero de los objetos, como veis aquí, las tablas. Las tablas hay que empezar por ellas porque el Access es datos, se supone que el Access se utiliza para grabar datos y lo primero que hay que hacer siempre son diseñar las tablas. ¿Por qué? Porque las tablas son el almacén de los datos. Es decir, de todos los objetos que tenemos aquí en Access, donde están los datos es en las tablas. ¿De acuerdo? Es decir, las consultas no tienen datos, los formularios no tienen datos, los informes no tienen datos, los datos están en las tablas. Los demás objetos cogen los datos de las tablas. O sea, claro, todo empieza por aquí, por crear las tablas. Primero es el diseño de las tablas y una vez que la tengamos diseñada, ya podremos empezar a poner datos en las tablas. Bien, siguiente objeto son consultas, que las consultas vienen a ser filtros en las tablas, es decir, maneras de filtrar los datos de las tablas. Si quiero consultar, tengo una tabla con todos los habitantes de Tenerife, de la isla de Tenerife, por ejemplo, que es donde estamos, pero yo quiero ver un listado de los que son de la laguna. Tendré que hacer una consulta para que me filtre los datos que están en las tablas, ¿de acuerdo? O sea, son también preguntas que le hacemos a las tablas, vamos a decirlo así, ¿bien? Bueno, luego tenemos ¿y a quién se hacen las consultas? Que es una pregunta también que suelen hacer mucho en los test. Evidentemente las consultas se hacen a las tablas, pero contando con que también yo le pueda hacer una consulta a otra consulta. ¿De acuerdo? Bien, formularios son diseños de pantalla para ya trabajar con los datos. En un principio, cuando creemos las primeras tablas, pues le podemos poner los datos directamente a la tabla. Pero la manera de trabajar con Access es diseñarme un formulario, ¿de acuerdo? Que es una manera bonita de acceder a los datos de la tabla. ¿Bien? Bueno, y por supuesto ya en el formulario lo utilizaré para introducir datos en las tablas, para modificar, para eliminar, consultarse, todo. ¿De acuerdo? Todo el trabajo lo haremos desde los formularios. Y los informes ya es pensando en papel. Es decir, en un momento dado necesitaré un listado de todos los clientes, un listado de los clientes que son de una localidad determinada, en fin, pues para eso son los informes. Bien, los formularios y los informes, ¿a quién se le hace? ¿Se le hace a las tablas o a las consultas? ¿De acuerdo? Quiero un listado de todas las personas que son de la laguna. Bien, primero haré una consulta que me diga todos los usuarios que son de la laguna. Bueno, a esa consulta le haré un informe. ¿Correcto?
Bueno, y por último, tenemos aquí unos otros objetos de Access. Unas son las páginas, son formularios, pero pensados para acceder en formato web. Se puede acceder desde un navegador, ¿de acuerdo? Pero es prácticamente como un formulario. Las macros, que son maneras de automatizar operaciones. Si yo en una macro le puedo decir aquí en Access, pues primero abre un formulario, luego me abres un informe, luego me cierras tal. Sí. Le podemos prever ciertos pasos y luego tenerlos preparados para que de forma automática se ejecuten. Bien. Y por último, los módulos, pues bueno, evidentemente por posiciones esto no entra en absoluto, pero contar con que en el Access se pueden crear módulos en Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación y podemos crear unos pequeños módulos para hacer algún tipo de rutina o programada por nosotros para determinadas cosas. ¿Correcto? Bueno, pues como hemos dicho, todo comienza por las tablas. Y todo va a comenzar en el diseño de las tablas. ¿En qué consiste el diseño de las tablas? Pues consiste en decirle qué campo va a contener mi tabla. El concepto de campo en Access es referente a qué datos necesito guardar en mi tabla. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que quiero crear una tabla con datos de personas. Bien, y ahora aquí tengo, por ejemplo, una tabla. Esto es una tabla, sería, por ejemplo, como en Access. Y yo quiero guardar datos de personas. Quiero guardar el código. A cada persona quiero poner un código. Quiero guardar su nombre, su apellido, su dirección. Estos son los campos. Sí. Como ves aquí, cada columna, aquí equivale a un campo. ¿De acuerdo? Yo quiero guardar datos de personas y quiero guardar código, nombre, apellido, dirección, provincia, teléfono, fecha, casado, ¿no? O hijo. Pues cada uno son campos. Sí, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. Bien, en eso consiste el diseño de la tabla, en decirle qué campos va a contener mi tabla, ¿de acuerdo? Y luego es importante decir también qué tipo de datos va a contener en cada campo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí fecha de nacimiento va a ser un campo de fecha, casado va a ser un campo tipo si no, solamente dos opciones, hijo será un campo numérico, ¿veis? Nombre es un campo de texto, o sea, hay que decirle qué tiene cada campo. Una vez que esté diseñada la tabla y la hayamos guardado, entonces empezaremos a introducir datos. ¿Lo veis? Los datos aquí se componen por filas. Entonces, cada fila en Access equivale a un registro. Ese es el concepto de registro. Es decir, si yo en esta tabla tengo a 9 personas dadas de alta, mi tabla tendrá 9 registros. ¿Veis? Entonces, tenéis que tener siempre claro el concepto de campo y el concepto de registro. ¿Vale? Cada campo, cada dato que quiero yo guardar, en este caso de personas, porque la tabla va a guardar datos de personas. Si fuera artículos de un almacén, pues cada dato que yo quiero guardar de un artículo del almacén será un campo. Y ya una vez que empiezo a poner datos, tengo el concepto de registro, que aquí equivaldría a la fila. ¿Bien? Muy bien. Pues vamos a comenzar con el diseño de la tabla. 3 maneras aquí directamente para empezar. La que vamos a utilizar, tabla en vista de diseño, o bien un asistente, te va preguntando de qué quieres hacer la tabla, en fin, me hace una serie de preguntas de qué va a ser, si va a ser de negocio, si va a ser personal, me pone una serie de ejemplos, de contactos, y ya me propone una serie de campos. Yo los iría pasando por aquí y me crea los campos, ¿de acuerdo? No es la manera que más nos interesa. O ya poniendo datos directamente, si ya directamente empiezo a poner datos. Aquí le cambiaría luego el nombre del campo, aquí le pondría el nombre del campo que yo quiero y ya empezaría directamente a poner datos. Bueno, no interesa, ¿de acuerdo? No es el dato que más nos interesa. Nos interesa todo esto. También contar que en todos los objetos siempre tendremos aquí arriba un botón nuevo, que suele ofrecernos siempre alguna opción más. Por ejemplo, aquí en el botón nuevo tengo las 3 que hemos visto hasta ahora, pero aparte tengo la opción de importar tabla o vincular tabla. Esto lo trataremos un poquito más adelante, pero es muy interesante y en los exámenes prácticos cada día lo piden más, porque ya lo que hacen es que los datos nos los dan. Entonces nosotros podríamos importarlos desde un fichero de Excel, desde otro archivo de Access, en fin, podemos importar datos desde diferentes tipos de programas, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar por aquí, por crear tabla en vista de diseño, ¿de acuerdo? Bien, pues como dije antes, aquí consiste en decirle los campos que va a contener mi tabla y los tipos de datos. Vamos a empezar por ello. Por ejemplo, vamos a crear un campo para guardar el nombre de una persona.
Le pongo un campo que diga nombre, ¿correcto? Tipo de datos, bien, aquí hay que detenerse. Pinchamos, muy bien. Tengo, como veis, diferentes tipos de datos. Bien, el primero, el campo que pone por defecto, que es el campo tipo texto, está claro. Cuando el dato sea texto, o sea, hasta aquí no hay más ciencia. Aunque también tengo luego otro que se llama memo. Diferencia, porque el campo tipo memo, que veis aquí debajo, es cuando quiero poner mucho texto. ¿De acuerdo? Para un campo como por ejemplo tipo nota. Quiero poner notas de esta persona. Pues lo utilizaré el campo tipo memo. Un campo tipo texto admite hasta 255 caracteres y tiene un tamaño predeterminado de 50, como veis aquí. ¿De acuerdo? En esta versión, ya en las versiones nuevas, ya pone el tamaño máximo de este campo, que es de 255 caracteres. ¿De acuerdo? Pasa que no es un campo para poner 255 caracteres. Para eso ya tendríamos el campo tipo memo. Es para poner cosas concretas. El nombre, la dirección, ciertos datos concretos. ¿De acuerdo? Para eso, cuando queramos escribir muchas cosas, utilizaremos siempre un campo memo. Número, está claro. Cuando el dato sea numérico, pero, que sea número y me interese que sea número. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, un campo como el código postal, vale, son solo números, pero yo no voy a hacer ningún tipo de operación con los códigos postales. No voy a poner limitaciones normalmente de códigos postales. Entonces, no me hace falta que sea número. Por ejemplo, de un campo como código postal, un campo como el teléfono, aunque sean solo números, es un ejemplo claro de que también deben ser campos tipo texto. Ahora, un campo, por ejemplo, edad, aunque edad no se usa mucho porque es más conveniente usar la fecha de nacimiento, pero bueno, un campo también así, edad o número de hijos, cosas así, pues numérico. Ahí sí, número, porque luego puede hacer operaciones, los que tengan entre más de 5 hijos, menos de 5 hijos, en fin, limitaciones, ¿de acuerdo? Bueno, tengo campo tipo fecha hora, está claro, el dato va a ser una fecha, una hora. Campo moneda, el campo moneda es un campo que es numérico. Lo que tiene es que coge ya el formato de moneda que está establecido por defecto en el Windows, aunque se puede cambiar evidentemente, pero ya coge este formato por defecto. Y teniendo en cuenta también otra cosa, que admite hasta 4 decimales. ¿De acuerdo? El campo moneda tiene limitación de que es número, pero admite hasta 4 decimales. Tengo el campo autonumérico, que es un campo numérico también. También lo que tiene es que se rellena solo. Si este campo nosotros no lo rellenamos, lo rellena el Access por su cuenta. ¿De acuerdo? Tener en cuenta también, una cosa importante, es que solamente puede haber un campo autonumérico portable. Uno, no más. ¿De acuerdo? Y pues por defecto se va rellenando consecutivamente. Eso se puede cambiar. Tú puedes hacer que asigne números aleatoriamente, pero por defecto sale consecutivo. Empieza por el 1 en adelante. Y también tener en cuenta una cosa, y es que el Access, una vez que activa un número, una vez que el campo autonumérico activa un número, ya si por algún motivo borramos ese registro, ese número nunca más se repite. Esto puede dar problemas en algunas tablas que os den, que veis que empiezan por el 1, 2, 3 consecutivos, y vosotros al poner el primer registro habéis tenido un problema, lo habéis borrado, y cuando volvéis a escribirlo, pues aparece el 2, cuando vosotros queréis que aparezca el 1. Bueno, ahí entonces ya tendríamos que borrarlo, en fin, hacer una serie de cosas que las comentaremos, ¿de acuerdo? Campo tipo si no, está claro, solamente dos valores, sí o no, verdadero o falso. Normalmente aparece una casilla de verificación que nos dice un cuadrito, si está marcado es que sí, si no es que no. Objeto OLE, para lo más que se utiliza normalmente es para poner fotos. Imagina que yo quiero poner, quiero que esté haciendo una agenda, imaginaros, y quiero poner fotos de las personas, pues eso es objeto OLE. Pero un objeto OLE en Windows, cuidado que va más allá. O sea, un objeto OLE normalmente es cualquier archivo creado con algún programa. O sea, un objeto OLE puede ser un archivo de sonido, puede ser un archivo de Word, un archivo de Excel, ¿de acuerdo? Todo eso es un objeto OLE. Bien, hipervínculo es un acceso a un archivo o un acceso a una página web. Un hipervínculo, veréis que aparecerá la manita que podéis pinchar y podéis acceder a esa localización. Y el asistente de búsqueda, que bueno, que está aquí como tipo de datos, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tenemos una casilla aquí debajo que se llama búsqueda, ¿de acuerdo? Pues esto es un poquito un asistente para trabajar con esto. En vez de trabajarlo aquí, lo tenemos aquí. Y esto se usa mucho para que la persona que va a poner el dato en ese campo no tenga que escribirlo, sino le aparezca lo que es un cuadro de lista, ¿de acuerdo? Un cuadro combinado con varias opciones.
Entonces, él elige la opción que quiera. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno sobre todo para campos como, por ejemplo, localidad. Por ejemplo, imaginaos localidad. Imaginaos que en la localidad, pues, está la localidad de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo. Y hay unas personas que te ponen S/C Tenerife. Otros ponen Santa Cruz de Tenerife, completo. Otros ponen Tenerife, nada más. Claro, si luego queréis hacer un listado de los que son de Santa Cruz de Tenerife, pues tendréis problemas. Esto ayuda a que todo el mundo ponga los datos de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner unos cuantos campos. Bueno, primero, también la descripción que tenéis aquí, pues es una descripción, conviene poner una descripción de lo que hay que guardar en ese dato y tiene la ventaja de que cuando nos situemos en este campo para introducir un dato, aparecerá aquí abajo en la barra de estado del Access, lo que escribamos aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo poner aquí, vamos a poner nombre, si esto es una agenda, pues vamos de mi amigo, nombre de mi amigo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner unos cuantos campos más. Vamos a poner, por ejemplo, el apellido. Vamos a intentar no poner mucho para no se nos haga muy largo. Vamos a ponerle, por ejemplo, la fecha de nacimiento, por ejemplo. Fecha de nacimiento. Ahora lo cambiamos. Vamos a ponerle... edad no tiene sentido. Vamos a poner como estaba antes, número de hijos. Por ejemplo, hijos. Hijos, por ejemplo. Vamos a poner un campo que diga trabaja. Así tenemos un campo tipo si no. Trabaja. ¿Vale? Bien, ahora cambiamos todo. Bueno, tenemos un campo de fecha, tenemos un campo de número. Bien, vamos a hacer pruebas con esto. Vamos a decir, por ejemplo, que el nombre es texto, el apellido es texto, la fecha de nacimiento, vamos a decirle que es un campo tipo fecha ahora. El número de hijos, vamos a decirle que es un campo de número. ¿De acuerdo? Y por último, el campo trabaja, vamos a decir que es un campo tipo sino. ¿Correcto? Bien, vamos para no poner tampoco muchos datos, vamos a dejarlo por ahora así. Ya luego añadiremos algún tema o lo que sea, algún campo más o algo, ya vemos. Bueno, tengo estos campos para crearlos. Bien, cada campo, cada tipo de dato, aquí veis tengo dos campos de texto, tengo un campo de fecha, tenemos aquí debajo, ¿vale? Las propiedades de ese campo. Bueno, esto lo veremos en el siguiente video tutorial, para que no se nos haga muy largo este primer video tutorial, ¿de acuerdo? Ya veremos todo el tamaño, el formato, las marcas, ya veremos estas propiedades, son todas las más importantes, ¿de acuerdo? Bien, ahora me queda de que yo podría grabar esta tabla y ya empezar a poner datos. Pero siempre hay una cosa, un concepto en las tablas, que es el concepto de clave principal. Es decir, siempre conviene elegir un campo, fijaros, o un conjunto de campos, ¿de acuerdo? Que sepa que no se pueden repetir. Es decir, vamos a ver, esto de un campo, un conjunto de campos es muy importante. Vamos a empezar por un campo. Es decir, yo puedo decirle, por ejemplo, oye, mira, ahora este campo nombre va a ser mi clave principal. Bien, ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría es que entonces en mi tabla no puedo tener dos personas con el mismo nombre. ¿De acuerdo? Es una manera de controlar, hay que intentar siempre en Access controlar de que no se nos repitan datos. En una tabla de Access, tener dos registros con los mismos datos es un problema. ¿De acuerdo? Hay que intentar siempre que eso no ocurra. Entonces siempre hay que buscar, como os dije, vamos por ahora a centrarnos en un campo que yo sepa que no pueden haber dos personas que tengan el mismo dato en ese campo. Pero acordaros que también vale un conjunto de campos, ¿de acuerdo? Yo podría decirle que estos dos campos son mi clave principal. Entonces, podría tener personas con el mismo nombre y personas con el mismo apellido. Lo que no podría tener son personas con el mismo nombre y el mismo apellido. ¿Vale? Pero bueno, siempre hay un campo muy bueno para esto, todo aquí en España, que es el NIF, aunque a veces se repiten. Hay personas con el mismo NIF, pero bueno, en una base de datos pública no se puede utilizar como campo clave principal, pero bueno, aquí para nosotros vamos a utilizarlo, ¿de acuerdo? Si yo puedo, vamos a añadir aquí un campo, fijaros que quiero añadir por encima del nombre un campo, así ya aprovecho, y aquí tenéis un iconcito, ¿lo veis? Que dice insertar fila, o también botón derecho, aquí sobre el campo, y tengo la opción de insertar fila. Se me inserta una fila siempre en la parte superior. Bien, vamos a ponerle por ejemplo campo NIF, y vamos a decir también que es texto. Vale, y le voy a decir que es mi campo clave principal. Déjame que lo ponga en mayúscula. Perdón. Aquí. NIF. Vale. Fijaros una cosa. Tengo el campo marcado. Mirad aquí debajo una propiedad que se llama indexado. ¿Lo veis? Indexado. Y pone que no.
¿correcto? Bien, voy a decir este campo, que este campo ahora es mi campo clave principal. Bien, lo puedo decir aquí, como veis, la llavita, que pone clave principal, o también, típico, botón derecho, y le digo que es clave principal. Vamos a decírselo. Bien, fijaros cómo me ha cambiado aquí debajo la propiedad indexado. Me pone sí sin duplicado. ¿Qué significa esto? Vale, normalmente indexar algo en una base de datos es ordenar, ¿vale? Que esté ordenada. Es decir, a partir de ahora, los registros de mi tabla van a estar ordenados por el NIF. Y además, sin duplicado. Es decir, no permito que hayan dos registros, es decir, en este caso, dos personas con el mismo NIF. ¿Vale? Así que si un día voy a poder introducir por un error, voy a poner a otro amigo mío, que ya lo puse en su día y no me acuerdo, y pues al ponerlo en NIF me va a decir, oye, chico, que ya este existe. ¿De acuerdo? Me va a dar un error. Bien, vamos a grabar la tabla. ¿De acuerdo? Bueno, si no le hubiese puesto el NIF a la tabla, si yo no le hubiese puesto el NIF y fuera a grabar la tabla, me pediría el nombre de la tabla, le daría, por ejemplo, a que sea, porque luego me va a pedir otra vez, le voy a decir, por ejemplo, agenda, imaginaros, y al darle a aceptar me diría un error que diría, oye, que no tienes clave principal definida. No es obligatoria tener una clave principal, no es obligado. Bien, él me diría, ¿deseas crear una clave principal? Vale, vamos a ver. Si yo le digo que no, graba la tabla y no crea clave principal, no pasa nada. Si es que me olvidé, me dije, ay, contra, me olvidé de ponerle la clave principal al NIF. Vale, pues le daría cancelar y la pondría. Pero si le digo que sí, ojo con esto, lo que nos hace es que nos crea un campo nuevo que lo llama ID, lo hace autonumérico y lo hace clave principal. ¿De acuerdo? A no ser que ya tengamos un campo que sea autonumérico. Si tuviéramos aquí un campo que fuera autonumérico, a ese es al que haría clave principal. O sea que cuidado, porque a veces cerráis la tabla y, ay, mira, me apareció un campo aquí que pone ID, ¿y esto qué es? Si yo no lo puse. Bueno, pues es por esta ventanita. ¿De acuerdo? Entonces yo, déjame que cancele y vamos a decirle que es campo clave principal, ¿correcto? Vale, vamos a grabar la tabla, denme aquí a guardar, la guardamos, no me da tabla, vamos a decir la agenda de nuevo, agenda, le damos a aceptar y ya podemos cerrar la tablita. Bien, pues aquí la tenemos, tablita agenda. Ya hemos diseñado nuestra primera tabla, ¿de acuerdo? Bien, vamos a abrirla. Bueno, tenemos la tabla abierta, ¿de acuerdo? Fijaros que el aspecto es un poco parecido al Excel, si os dais cuenta, ¿vale? Pero bueno, no nos preocupa mucho porque este aspecto de la tabla nos vale para probar datos, para introducir ahora si todo funciona. Recordar que realmente los datos los vamos a trabajar luego con los formularios. Ahora aquí sí es verdad, sí podemos probar el formato que ha tenido los campos. Cuando veamos las máscaras de entrada se pueden probar las máscaras, ¿de acuerdo? En fin, es para eso. Bueno, vamos a ya introducir nuestro primer registro. Vamos a poner aquí un NIF. Vamos a poner, por ejemplo, 42 puntos. Por cierto, con el punto, tanto en el Excel como en el Access, recordar que en el teclado numérico, normalmente en la configuración de español, el punto que aparece no es un punto, es una coma. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a poner 42.587.478 guión D. Bien, vamos a poner aquí Antonio, apellido Pérez, típico. Vamos a poner una fecha, con las fechas, vamos a introducirla, fíjate cómo la introduzco, pongo 14 barra, por ejemplo, 05 barra 1900, pues por ejemplo, 72, venga, enter. Esa es la manera correcta de introducir las fechas, ¿de acuerdo? No tenemos máscara, ya veamos cuando pongamos una máscara, pero esa es la manera de introducirla. Que la queremos ver de otra manera, que la fecha se vea de otra manera, eso ya sería un formato, ¿de acuerdo? Pero en principio, esta es la manera correcta de poner la fecha. Bien, ahora tengo el campo hijo, fijaros que era un campo numérico. O sea, al ser numérico, ya tiene un valor predeterminado de 0. ¿Vale? Por eso es por lo que este campo parece como que ya está relleno. ¿Vale? Bueno, vamos a poner aquí a Antonio Pérez, vamos a poner que tiene 2 hijos. Le doy enter. Vale, acabamos de llegar a un campo que se llama trabaja, un campo tipo sí, no, solo dos, veis una casilla de verificación. Bueno, como está marcada, la puedo marcar por ejemplo con el ratón, por supuesto, si la marco que sí, si no está marcada es que no trabaja, pero también al estar seleccionada, con la barra de espacio, lo puedo seleccionar, ¿veis? Bueno, pues aquí por ejemplo Antonio Pérez, pues trabaja. Venga, vamos a poner otro NIF, voy a poner por ejemplo
587, pues 645, guión, y vamos a poner la letra, pues G. Vale, vamos a poner aquí Juan, apellido Ruiz, vamos a poner otra fecha de nacimiento, vamos a poner 20 del 4, vamos a ponerle del 1982, veis la fecha, hijo, vamos a ponerle 1, ¿bien? Y trabaja, bájalo que no trabaja, aquí lo tenemos. Bueno, pues fijaros que acabo de introducir en mi tabla dos registros, ¿eh? Mi tabla va a contener personas, datos de personas, entonces pues he puesto dos personas, pues tendré dos registros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cerrar la tabla, vamos a cerrarla, que hay una cosa, la cierro y fijaros, no me ha preguntado absolutamente nada, es decir, no me ha preguntado si quería guardar los datos, no me ha dicho nada. Vamos a ver qué pasó. Abrimos la tabla y fijaros, los datos están, o sea, no se han perdido los datos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en Access los datos se guardan automáticamente una vez que pasamos de un registro a otro. Es decir, yo estoy poniendo datos en este registro y cuando paso al registro siguiente, los datos se guardan automáticamente. O bien también cuando cierro la tabla. En cuanto cierro, se graban los últimos datos que yo he puesto. ¿Vale? Automáticamente, no pregunta. El Access, si yo cierro la tabla, me preguntará si he hecho algún cambio en el diseño. Es decir, por ejemplo, yo a lo mejor este campo aquí lo abro un poquito más, un cambio de diseño, yo cierro la tabla y aquí sí me va a preguntar si yo quiero guardar los datos. ¿Lo veis? Le digo que no pasa absolutamente nada. Lo abro y lo tengo. Otra cosa que tenéis que fijaros es que si os dais cuenta me ha cambiado el orden de los registros. Es decir, yo a Antonio lo puse en primer lugar y ahora me lo ha puesto segundo. ¿Por qué pasa esto? Mirad, pues esto pasa porque si os acordáis, mi campo NIF, este campo, era mi campo clave principal. Y si os acordáis, le pusimos que estaba indexado, es decir, ordenado. Es decir, él me va a ordenar a mí los registros, ¿de acuerdo? Me los va a ordenar por el campo clave principal. Por eso me ha cambiado el orden. Bueno, vamos a recordar también que desde aquí puedo pasar directamente al diseño. Si yo pincho en este botón que tengo aquí arriba, botón de vista de diseño, aquí tengo diferentes tipos de vista, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo directamente la vista de diseño. Pincho en este botón y paso directamente al diseño de la tabla. Si hiciera algún cambio aquí, antes de pasar otra vez, que ahora me cambió el botón a botón de vista, tendría que grabar primero los cambios. Pero yo pincho aquí otra vez, no he hecho ningún cambio, paso directamente a la tabla. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que quiero que os fijéis es que cuando voy a poner aquí el nombre de la persona, pues voy a poner aquí Juan, mirad aquí debajo, mirad aquí la barra de estado del Access, pone nombre de mi amigo, ¿os acordáis? Fue lo que colocamos en la descripción. Vamos a verlo. Mirad, vengo aquí al diseño. ¿Os acordáis? Aquí, descripción. Pusimos aquí nombre de mi amigo, en el campo nombre. Entonces ya vemos que lo que pongamos aquí en descripción, vamos a datos, aparece en la barra de estado del Access. Bueno, vamos a cerrarlo ya. Ya podemos cerrar nuestra tabla. Incluso ya podríamos cerrar todo el Access, ¿de acuerdo? Vamos ya a acabar este video tutorial para que no se nos haga muy largo. En el próximo video tutorial, vamos aquí a diseño, vamos a trabajar esta parte de aquí, aparte de las propiedades de los campos. Este tutorial vamos a acabarlo aquí ya para que no se nos haga muy largo. Vamos a cerrarlo y ya si queréis podéis cerrar el Access sin ningún problema porque los datos ya están todos guardados. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Espero también vuestros comentarios. En el principio va a estar sobre todo colocado en la página de Facebook. Vuestros comentarios diciéndome si os ha gustado, si no, y ya corregiremos los fallos que hemos tenido ya para el siguiente video tutorial. Bien, saludos a todos.